sucesiones, vamos a trabajar el tema 1.3, son sucesiones aritméticas. Vamos a estudiar lo que es la definición de una sucesión aritmética. Nos dice que observemos la siguiente secuencia y que respondamos. Tenemos la figura. Aquí si vemos hay 3 cuadritos, aquí hay 5, aquí hay 7, aquí hay 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces si nosotros vemos, a cada cuadrito se le va sumando 2, más 2, más 2 respecto al anterior. Entonces nos pregunta, enlista el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. Nos pide también cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión. Y si a un término se le resta su término anterior, ¿qué se puede observar si se hace en repetidas ocasiones? Y si se suma los términos 1, 10, 2 y 9, 3 y 8 y así sucesivamente, ¿qué sucede? Para responder al literal A, para empezar, nos pide que enlistemos los primeros números. Lo voy a complementar. Vimos que en la primera posición hay 3 cuadritos. En la segunda posición había 5. En la tercera posición había 7. Y en la cuarta posición había 9. Entonces si nosotros vemos, simplemente se le va sumando 2. Significa que 9 más 2, en la posición 5 van a haber 11. Más 2, en la posición 6 habrían 13. Más 2, en la posición 7 habrían 15. Más 2, en la posición 8 habrían 17. En la posición 9 habrían 19 y en la posición 10 habrían 21, porque se le va sumando 2 en 2. Entonces, estos serían los primeros 10 términos de esa sucesión. El literal B nos preguntaba cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión. Simplemente, si observamos, se han ido añadiendo 2 cuadrados respecto al anterior, que es lo que habíamos descubierto. Ahora nos pide que nosotros veamos qué sucede si al tomar un término y restarle al anterior, ¿qué se puede observar? Vamos a hacer ese proceso. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿qué sucede si a sub 10 yo le resto el anterior y el anterior es a sub 9? Vamos a ver qué sucede. Si a 21 yo le resto 19, obtengo 2. Ahora veamos qué sucede si a sub 9 yo le resto el anterior, que es a sub 8. Si a 19 yo le resto 17, ¿qué sucede? Da 2 también. ¿Qué sucede si a sub 8 yo le resto el anterior, que es a sub 7? Es decir, que a 17 yo le resto 15. 17 menos 15 es 2. Si a sub 7 yo le resto a sub 6, es decir, que a 15 yo le resto 13, también obtengo 2. Ahora tomemos, por ejemplo, qué sucede si a sub 3 yo le resto el anterior, que sería a sub 2. Es decir, que a 7 le resto 5 y también obtengo 2. Entonces nosotros vemos que al restarle a un término, el término anterior siempre da el mismo resultado, que en este caso es 2. Eso es lo que nos indicaba acá, ¿verdad? Al tomar un término y restarle a su anterior, se puede observar que el resultado siempre es el mismo cuando se hace varias veces. En este caso siempre resulta ser 2. Ahora lo que nos pregunta, el último literal es que ¿qué va a pasar si sumas la posición 1 con la 10, la 2 con la 9, la 3 con la 8 y así sucesivamente? Vamos a ver qué sucede entonces. Dice, ¿qué sucede si sumo la posición 1 con la posición 10? Es decir, que voy a sumar 21, lo voy a sumar con, voy a sumar 3 más 21. La posición 1 con la 10, 3 más 21 me va a dar 24. ¿Qué sucede si sumo la posición 2 con la 9? Vamos a ver. Es decir, que voy a sumar la posición 2 con la 9, sería 5 más 19. Si sumamos 5 más 19, da 24. Nos dio el mismo 24. Vamos a ver ahora qué sucede si sumo la posición 3 con la 8. Es decir, 7 más 17. Si sumamos 7 más 17, también obtengo 24. ¿Será que voy a obtener 24 entonces al sumar la posición 4 con la posición 7? 9 más 15 también es 24. Ahora bien, ¿será que estas dos posiciones al sumar 11 más 13 también me va a dar 24? Efectivamente también da 24. Entonces podemos ver que al sumar los extremos
irlos sumando extremos con extremos, los que nos van quedando, la suma es igual, ¿verdad? Entonces dice que a la sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior, se le va a llamar sucesión aritmética. Es decir, siempre que nosotros veamos que hay un patrón que se sigue, en este caso, esta es una sucesión porque a cada número se le va sumando 2 respecto al anterior. Siempre que eso sucede se le va a llamar sucesión aritmética. Dice que una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restarle a un número su término anterior, siempre se obtendrá el mismo resultado. A este resultado se le llama diferencia. Otra de las propiedades de una sucesión aritmética finita es que al sumar los términos que están en una misma distancia de los extremos, el resultado es el mismo. Acá lo que usted va a hacer es que va a identificar si cada uno de estas es una sucesión aritmética. En caso de serlo, usted tiene que determinar la diferencia. Por ejemplo, acá usted lo que tiene que ver es si el número siguiente va resultando de sumarle algún número constante. Si se cumple ese patrón, entonces es una sucesión aritmética. Una vez que usted ha definido que es una sucesión aritmética, va a encontrar su diferencia, es decir, va a ir tomando cada término y le va a ir restando el anterior. Por ejemplo, aquí 35 menos 29, luego va a ser 29 menos 23, luego 23 menos 17, luego 17 menos 11 y luego 11 menos 5. A ver si la diferencia es constante, así como acá que nos iba dando 2. Entonces eso es lo que va a hacer con cada una de esas sucesiones. Y si no es aritmética porque no se va dando el mismo patrón de que hay una suma constante, entonces simplemente le escribe que no. Eso sería lo que haría.